Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a nuestras cápsulas del Catecismo de la Iglesia Católica. Si no te has suscrito al canal de YouTube, hazlo y pon clic en la campanita para que te avise cuando subimos material nuevo. Si ya te suscribiste, bueno, estate pendiente de que recibas cada semana una nueva cápsula del Catecismo. La semana pasada terminamos ya la primera parte del Catecismo. Si te perdiste ese último capítulo, te voy a dejar aquí el link hacia ese video. Hoy vamos a empezar ya la segunda parte del catecismo. ¿En qué consistió esta primera parte? Hablamos sobre el misterio cristiano, lo que nosotros creemos. Hablamos sobre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por tanto la Trinidad y cada una de estas personas de la Trinidad. Hablamos también sobre la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Y hablamos cómo esta iglesia está formada por una iglesia militante, una iglesia triunfante y una iglesia purgante. Hablamos también de esta eminentísima miembro de la iglesia que es la Santísima Virgen María. Y hablamos también de lo que va a pasar después de la muerte, cielo, infierno, purgatorio. Todo esto es lo que profesamos en nuestro credo y es lo que los cristianos creemos, lo que nosotros creemos. Ahora bien, esto que creemos, y aquí viene esta segunda parte del catecismo, lo celebramos y lo celebramos de una manera concreta. Y esto es de lo que se trata esta segunda parte, de la celebración del misterio cristiano. Voy a explicarles un poquito cómo está configurada esta segunda parte del catecismo. Vemos aquí como tres grandes secciones en tres diferentes colores. Ahorita voy a explicarles un poquito cada una de ellas. Estamos hablando en esta primera parte, en esta primera sección, desde el 1066 al 1075. Y aquí nos vamos a introducir a lo que es la liturgia. Acuérdense, estamos hablando de la celebración del misterio cristiano. ¿Cómo celebramos? La liturgia se convierte en esta manera de celebrar. ¿Qué significa, podríamos decir, o para qué sirve? ¿Qué quiere decir que tengamos nosotros una liturgia? ¿Sí? Nosotros siempre hablamos en nuestro símbolo de fe, y además lo hemos dicho en cápsulas anteriores, que lo que quiere Dios es participarnos de su benevolencia, participarnos de su gloria. ¿Qué hizo? Mandó al Hijo, mandó al Espíritu Santo, de tal manera que ahora la naturaleza humana es elevada y es capaz de recibir a Dios en su corazón, a toda la Trinidad. Y también es capaz de meterse dentro de la Trinidad. Ahora bien, ¿cómo el Señor quiere continuar esto a lo largo de la historia? Vimos también en la primera parte del catecismo que Cristo quiso fundar una iglesia por voluntad del Padre y animada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a hacer esta iglesia? Esta iglesia es la que continúa, la que perpetúa esta economía de la salvación, economía del misterio, podríamos decir, ¿no? Cristo, que se nos ha revelado, nos ha dicho también que quiere continuar esta salvación a lo largo de la historia y ha decidido hacerlo a través de la iglesia. Entonces, Él realiza esta obra de redención humana que implica una perfecta glorificación de Dios y hace un match perfecto, ¿no?, entre lo que es nuestra celebración y nuestra entrega y nuestra adoración a Dios, y también el que Dios nos regale sus gracias, nos regale sus bendiciones. ¿Qué significa entonces la palabra liturgia? Liturgia originalmente significa obra o quehacer público.
un servicio de parte de o en favor del pueblo. En la tradición cristiana, quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Entonces, por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor, nuestro sumo y eterno sacerdote, continúa en su iglesia, a través de su iglesia, con ella, por ella, la obra de la redención. Entonces, vemos que Jesucristo, que es el liturgo, ¿no? Por excelencia, el Señor es el liturgo por excelencia, Él es el que va a ofrecer en el culto lo que es agradable a Dios. Cristo mismo es el sacerdote. Pero al mismo tiempo decimos que el sacerdocio de Cristo implica puente. Entonces, Él también hace esta labor de servicio, de caridad hacia nosotros a través de la entrega de las gracias, de las bendiciones de Dios mismo, ¿sí? Ahora, también en la liturgia, Cristo mismo es el profeta. Él anuncia con su palabra, siendo Él el verbo, anuncia a Dios. Entonces vemos en la liturgia, toda la liturgia constituye podríamos decir, celebración de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y nos une en esa celebración, nos une totalmente a esa celebración. De tal modo que la liturgia se convierte para nosotros en una fuente de vida, en una fuente de alimento. Y aquí en liturgia no solamente, pues me refiero a la liturgia eucarística, sino a toda la liturgia sacramental que nos va a proporcionar las gracias que el Señor quiere para nosotros. Habíamos comentado también en algún momento que qué era la gracia. Y decíamos, pues sí, gracia viene de gratis, es un don, es un regalo, pero ojo, gracia divina es Dios mismo que se entrega a nosotros. Él es la gracia y podemos vivir en gracia, es vivir dentro, inmersos en Dios. Entonces, a través de los sacramentos, a través de la celebración de la liturgia, podemos estar inmersos en Dios, escuchar su palabra, movernos a la caridad y estar en esta actitud de adoración y transformarnos constantemente en otros Cristos. Bien, de tal modo que entonces la liturgia se convierte en la perfecta oración. Si es el mismo Cristo el que la hace y nosotros unidos a Él. Entonces la perfecta manera, acuérdense que oración no es solamente repetir y decir cosas, sino esta relación que tenemos con Dios, que es nuestro Padre. Entonces, a través de la liturgia, nosotros oramos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. La liturgia se convierte también en una catequesis. La liturgia nos enseña, es la acción de la iglesia y la fuente de donde emana también toda la fuerza de la iglesia. La catequesis está siempre unida a la acción litúrgica y sobre todo a la acción sacramental, ¿no? Porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa plenamente transformándonos a nosotros, ¿no? Entonces, debe haber una catequesis litúrgica, una catequesis sacramental que nos introduzca en este misterio de Cristo, en el misterio de los sacramentos, en el misterio de su salvación, en la economía sacramental. Y aquí podemos pasar entonces a esta segunda parte que sería a partir del 1076 hasta el 1209, podríamos decir, 1209, vamos a ver todo lo que es la celebración de la economía sacramental. Y aquí nos referimos con todo esto de economía sacramental, ¿sí? Vemos que primeramente el Padre
pues sigue siendo la fuente de toda la liturgia. Jesucristo es quien obra la liturgia, ya habíamos dicho, ¿no? El sacerdote, profeta y rey. Y el Espíritu Santo vivifica, nos enseña, es el artífice, podríamos decir, de la obra maestra de Dios en cada uno de nosotros a través de los sacramentos de la nueva alianza. Entonces, Cristo va preparando a cada uno de nosotros para recibir a Cristo, para recibir a estos sacramentos. Y aquí podemos decir, ¿qué son los sacramentos? Porque hemos estado hablando de la economía sacramental. Acuérdense, cuando hablamos de economía, vamos viendo que cómo el Señor administra a través de su iglesia estos sacramentos a nosotros. Entonces, ¿cómo nos los va dando? Y si vemos, los sacramentos nos acompañan en toda nuestra existencia. ¿Qué es un sacramento? Primero que nada, ¿no? Tendríamos que decir. El sacramento es un signo sensible, un signo visible, que ha sido instituido por Cristo y que nos comunica la gracia. Ya decíamos que ¿qué es la gracia? Dios mismo. Entonces, el mismo Cristo ha querido instituir cada uno de estos sacramentos que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia, ¿sí? Hasta encontrarnos con Él. No nos deja en ningún momento, ¿sí? Entonces, la iglesia va a celebrar estos sacramentos además en comunidad, porque a partir del bautismo, que es el primer sacramento, a partir del bautismo, nosotros, el Señor nos regala en una de estas gracias sacramentales, el empezar a pertenecer a una familia, a una comunidad, que es la iglesia. No voy a hablar ahorita de cada uno de los sacramentos porque eso lo vamos a hacer más adelante, pero sí quisiera, a partir de decir qué es un sacramento, decir que tenemos 7 sacramentos en la iglesia. Tenemos el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que son nuestros sacramentos de iniciación. Aquí vemos. Y esto, bueno, lo vamos a tocar más adelante en otros puntos, ¿sí? Sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía, ¿sí? Van 3. Tenemos los sacramentos de curación, que son el sacramento de la reconciliación y la unción de los enfermos. Ahí tenemos otros 2 sacramentos, ya van 5. Y tenemos sacramentos al servicio de la comunidad. Estos sacramentos al servicio de la comunidad son el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Entonces son 7 sacramentos de iniciación, de curación y de servicio que nos acompañan durante toda nuestra vida. Va a haber otras celebraciones litúrgicas que vamos a tocar en su momento, ahorita no las menciono, pero estén pendientes de las próximas cápsulas, ¿sí? Entonces, la iglesia, pues, celebra los sacramentos como familia. El Espíritu Santo nos dispone a la recepción de estos sacramentos por la palabra de Dios, por la fe que acoge la palabra en los corazones bien dispuestos. Los sacramentos entonces fortalecen y expresan también la fe. Y aquí algo que es bien importante, los sacramentos significan y realizan las gracias propias de cada sacramento, independientemente de la fe que nosotros tengamos en ese sacramento. Y aquí quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía. Si el sacramento de la Eucaristía se celebra como debe ser celebrado, ese pan y ese vino efectivamente son transformados en el cuerpo y la sangre del Señor. No es
una cuestión de fe, es decir, si yo creo, eso va a pasar, o si yo no creo, no va a pasar. No, definitivamente no. Eso va a suceder independientemente de que yo lo crea o no lo crea. Sin embargo, la fe es importante como una disposición personal para que los frutos de cada sacramento, en este caso de nuestro ejemplo, sea la Eucaristía, se den con mayor plenitud en mí. Es decir, si yo admito que creo, ¿sí?, que verdaderamente Jesucristo está presente en el sacramento del altar y como tal entonces recibo al Señor como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador, como mi amigo, como mi Padre, como el que me transforma, obviamente todo ese fruto que puede dar la gracia sacramental de la Eucaristía, que además es el centro de nuestra fe, va a dar un fruto verdadero en nosotros. Entonces, ¿es importante mi disposición? Por supuesto que sí. Pero mi disposición no provoca que el sacramento se realice o se deje de realizar, ¿sí? Es decir, si yo no tuviera fe y me presentara frente al Señor Eucaristía, de todas maneras el Señor estaría presente, aunque yo no le creyera, aunque yo no creyera que Él está ahí, ¿sí? Entonces es bien importante que tengamos esto bien claro. Es decir, el sacramento produce lo que dice que realiza, ¿sí? Es decir, se realiza y sucede. Pero es importante mi disposición en el sentido de que los frutos que se van a dar en mí a partir de la recepción del sacramento van a ser mayores o menores dependiendo de qué tan en serio yo tome el hecho de recibir tal o cual sacramento, ¿sí? Entonces, por último, y como conclusión, la celebración del misterio cristiano es esta respuesta que nosotros damos a Dios a través de Cristo y al mismo tiempo es esta continuidad, podríamos decir, de la economía de la salvación que se da a través de la economía sacramental, ¿sí? En la liturgia, de la Iglesia, Dios Padre es bendecido y adorado como fuente de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. La obra de Cristo en la liturgia se llama sacramental porque su misterio de salvación se hace presente en ella por el poder de su Espíritu Santo. Porque su cuerpo, que es la Iglesia, es como el signo, el sacramento en el cual el Espíritu Santo dispensa el misterio de la salvación. Y porque a través de cada acción litúrgica, la Iglesia peregrina está ya participando como primicia, como una probadita de la Iglesia celestial. La misión del Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia, además, es la de ir preparando a la asamblea al encuentro con Cristo. Recordarnos y manifestar a Cristo esta fe, ¿no?, que vive en la asamblea de los creyentes. Y hacer presente y actualizar la obra de Cristo por el poder que el Espíritu Santo tiene de transformarnos y de hacer fructificar el don de la comunión de la Iglesia, nuestra familia. Hasta aquí esta introducción a nuestra segunda parte del catecismo. Espero que pues te sirva y no dejes de seguir pendiente de las siguientes entregas en donde iremos hablando de cada uno de los sacramentos de la Iglesia. Ahora sí, uno por uno,
vamos a irlos analizando, vamos a irlos desmenuzando. Espero que esta segunda parte sea tan interesante para ti como la primera. Si te has perdido las cápsulas anteriores, aquí arriba te dejo todo para que te puedas conectar con la serie de cápsulas del catecismo y también suscribirte al canal. Nos estamos viendo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.